Mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón. Lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, diríjanos, Señor. Permita que los ángeles estén con nosotros, su Santo Espíritu nos guíe, que la bendición de Jesús nos llegue y agradecemos, Señor, por su palabra bendita. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Gracias por el alto honor y el sagrado privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa. Perdone, Señor, nuestras faltas y pecados y guíenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 64. Dentro de esta miniserie Cristo, el Yo Soy, estamos trabajando con San Juan capítulo 14, versículo 6, donde la Biblia dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos trabajando con la palabra verdad. Ya vimos que el Padre es la verdad, vimos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, vimos que Jesús es la verdad. Y estamos trabajando con la palabra y la verdad. Dentro de la palabra y la verdad, escogimos el Evangelio según San Mateo para conocer más a Jesús. La verdad, que es Jesús, explicada en la palabra, que es la palabra de Jesús. San Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos estudiando la persona de Jesús a la luz de la palabra. En el tema anterior vimos una de las tres partes en que se divide la vida y obra de Jesús. Vimos el nacimiento. San Mateo divide toda la historia de Jesús en tres partes: el nacimiento, el ministerio y el sacrificio, la muerte y la resurrección. En la primera parte, San Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta Mateo capítulo 4, versículo 16, ya lo vimos. Hoy tenemos que trabajar con San Mateo capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 16, versículo 20. Y en la próxima entrega esperamos trabajar con Mateo capítulo 16, versículo 21 hasta el capítulo 28, versículo 20. Recuerde que la división entre una parte y la otra siempre es con la frase desde entonces. Mateo 4:17, desde entonces. Mateo 16:21, desde entonces. Allí se anuncia que se pasa de un lado al otro. Bien. Trabajemos con el ministerio de Jesús. Nosotros sabemos, usted sabe también, que Cristo siempre usó la frase escrito está. Escrito está en la Escritura, escrito está. ¿Cómo lees? Siempre se refirió, se enfocó en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y ahora, siguiendo el método que iniciamos en el tema anterior, estamos buscando profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Primero la profecía, lo que dice la profecía en el Antiguo Testamento, y luego el cumplimiento, un pasaje del Nuevo Testamento que confirma que esa profecía se cumple en Cristo Jesús. Ya vimos el nacimiento, ahora trabajemos con el ministerio de Jesús. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de Jesús y cómo se cumple en el Nuevo Testamento? Estamos trabajando con la palabra y la verdad aplicada a la persona de Jesús. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, dice que Cristo sería llamado profeta, sería la cápite A. Dice la Biblia: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú.
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios le está hablando a Moisés y le dice a Moisés que levantaría un profeta como él. Al llegar al Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 21, versículo número 11, dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando Cristo habló con la mujer samaritana en San Juan capítulo número 4, el versículo 25 y el versículo 26 es muy significativo. Estos dos versículos son muy significativos en relación a esta declaración. Llegó un punto donde la mujer samaritana le dijo a Jesús, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella estaba haciendo alusión a lo que Moisés dijo en el capítulo 18 y lo que Dios confirmó en las palabras de Moisés. Profeta les levantaré de entre tus hermanos. A Él oiréis. Él hablará todo lo que yo le mandare. Se anuncia el ministerio de Jesús, el ministerio del Mesías. Dice ahora el versículo 26 de San Juan capítulo 4, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cristo mismo confirma que Él es ese profeta del que habló Moisés, ese que vendría de parte de Dios para enseñar las palabras de Dios. B. Sacerdote. El Antiguo Testamento decía y anunciaba que Cristo sería sacerdote en su momento. Dice Salmo 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Llama la atención cómo Jesús, a pesar de venir de la tribu de Judá, logró un sacerdocio superior al de Leví, porque no ministra en la tierra, sino en el santuario celestial. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Apóstol y sumo sacerdote. Dice en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuerden, número 1, estamos trabajando en la serie Jesús, un refugio seguro. Estamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Estamos trabajando con Juan 14:6 que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y estamos detenidos en la palabra verdad. Y estamos viendo el valor de la verdad. Número 1, el Padre y la verdad. Número 2, el Espíritu Santo y la verdad. Número 3, Jesús y la verdad. Número 4, la palabra y la verdad. Número 5, el libro de la verdad. Número 6, los ángeles y la verdad. Y número 7, veremos la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Estamos descubriendo a Jesús a través de la Biblia, conociendo más a Jesús, profundizando más en el conocimiento de Jesús, y estamos utilizando el Evangelio según San Mateo en forma más específica en relación a las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, más de 60 profecías anunciaban a Jesús, y en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento. Y en San Mateo hay una cantidad mayor que en cualquiera de los otros evangelios. De allí la importancia de confirmar nuestra fe, de afirmar nuestra fe, de consolidar nuestra fe, de apoyar nuestra fe, de anclar nuestra fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es un fruto, un producto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, se habla de que la fe es parte del fruto del Espíritu. Usted no la produce, pero la puede cosechar. Y necesitamos conocer a Jesús porque el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, entonces iniciamos una nueva vida, una nueva experiencia. El afán de estos estudios acerca de la persona de Jesús es crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Recuerde que Cristo dijo que el que le conoce a Él, conoce al Padre. Y que Él vino para dar a conocer al Padre. Si conocemos a Jesús, entonces conoceremos al Padre. Mientras más profundizamos en Jesús, como estamos haciendo, a la luz de la Biblia, más fácil se nos hará conocer a nuestro Padre Celestial. Muy bien. Letra C. Jesús como Rey. Salmo capítulo 2, versículo 6 dice, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Usted recuerda cuando Cristo habló con Pilato que le dijo, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. En otras palabras, sí, soy rey, sí, nací para ser un rey. Es cierto lo que dice, soy un rey. Dice ahora la Biblia en el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 27, versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. San Mateo capítulo 1, versículo 1, nos dice que Cristo es descendiente de Abraham, pero también añade que es hijo de David. Por la línea de David tiene derecho al trono. Cristo es el Rey de Israel. Cristo nació para ser Rey. Y ahora nos detendremos un momentito en una de las declaraciones que más me emocionan. Ungido con el Espíritu Santo. Letra D. Dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando tenga tiempo, deténgase a mirar esta declaración del versículo 2 y encontrará perfiles o características maravillosos. Espíritu de Jehová, y ahora dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si suma espíritu de Jehová y los demás, le da 7 perfiles. Es algo maravilloso y hermoso. Cuando viene el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 3, versículo 16-17, dice la Biblia, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu vino sobre Jesús, ungió a Jesús. Ahora bien, mire qué hermoso y qué belleza encontramos cuando nos detenemos un minutito para ver a Jesús y el Espíritu. Jesús y el Espíritu Santo. En el libro de Isaías hablaba de la misión de Jesús, del ministerio de Jesús. Y mire usted lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Mire qué belleza. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y añade, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías está escribiendo nada más y nada menos que lo que sería la misión o el ministerio del Mesías. Cuando usted llega al libro de San Lucas, capítulo 4, descubre algo maravilloso cuando Cristo viene a su ciudad y cuando va a la sinagoga. En el capítulo 4, recuerde, Cristo tiene la experiencia de la tentación. Y cuando termina la tentación, entonces Cristo vuelve. Dice el versículo 14, San Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y añade Lucas, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, versículo 17, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ponga cuidado. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Justo lo que anunciaba Isaías acerca de Jesús, él lo leyó y afirmó: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Jesús es nada más y nada menos que el enviado de Dios que viene a cumplir una misión. Llama la atención tantas y tantas veces que el Espíritu Santo participó en la vida de Jesús. En el libro de San Lucas, capítulo 1, encontramos el diálogo de Gabriel con María. Y en el diálogo de Gabriel con María, él le declara a ella la importancia de su vida en relación a la voluntad de Dios y al nacimiento del Mesías. Le habla y le declara que en ella se cumplirá la promesa de Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. San Mateo 1:23, Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, ponga cuidado a las palabras de este ángel, la palabra de Gabriel. Dice San Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al sexto mes de qué? Al sexto mes del embarazo de la esposa de Zacarías. Recuerde que Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús y eran familia. Dice el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Gabriel viene a hablar con María. Gabriel ya había hablado con Zacarías, el esposo de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, y aquí viene lo que andamos buscando: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y añade: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y la actitud de María dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El Espíritu Santo, Gabriel dice, versículo 35, respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y si usted sigue buscando, encuentra en casi todas las actividades de Jesús la presencia del Espíritu Santo. En el capítulo 2, el Señor Jesús hace una protesta y dice: y si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu, sus hijos, ¿por quién lo echan? En todas las actividades de Jesús estaba presente y envuelto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amigo, amiga, es la clave de este tiempo. El Espíritu Santo. Le invito a que vaya a la página lavozdelconsolador.org y copie allí cientos de sermones acerca del Espíritu Santo. Al viajar por tantos lugares he oído tantas barbaridades acerca del Espíritu Santo y tantas cosas que la gente dice que es vergonzoso. Vergonzoso. Vaya a la página y copie una serie que se llama El Espíritu Santo en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay otra serie que se llama Transformados por su Espíritu. Y hay una cantidad de series sobre el Espíritu Santo. Vaya a la página, copie esos sermones, escúchelo, estúdielo, escríbalo en una libreta y compártalo con la gente. Allí encontrará bastante información acerca del Espíritu Santo. Muy bien. Letra E, precedido por un mensajero. La Biblia anunciaba en el Antiguo Testamento cómo vendría un mensajero primero que el Mesías. Un mensajero para anunciar al Mesías. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo número 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto. Alguien vendría delante del Mesías para anunciar su venida. Y este alguien fue Juan el Bautista. Fue el vocero el que anunció la venida de Jesús. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3 dice la Biblia: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue diciendo el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amigo, amiga, tanto cumplimiento no puede ser obra de la casualidad. Tantas pruebas o evidencias, cada detalle. Dios se encargó de darnos suficientes pruebas, suficientes evidencias como para estar claros y seguros que Cristo es quien es, Dios con nosotros. El Mesías es Emmanuel, el enviado de Dios, vino para traernos salvación y vida eterna. Letra F.
Ministerio de milagros. Cristo realizó muchos milagros o maravillas. En el libro de Isaías, capítulo 35, en versículos 5 y versículo 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 9, versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cumplimiento de lo que decía el Antiguo Testamento. Llama la atención los detalles hermosos que da la Biblia en relación a la obra y el santo ministerio de Jesús. Cómo la Biblia confirma, reconfirma todo lo que habla o todo lo que menciona acerca del Señor Jesús. Y mientras más profundizamos, más evidencias encontramos. Hay una linda y maravillosa experiencia del Señor Jesús que quisiéramos compartir con ustedes. Dice en San Mateo capítulo número 11, versículo número 2, ponga cuidado, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Recuerde que Juan estaba preso, Juan el Bautista estaba preso por causa de Herodías, la esposa de Herodes, porque Juan le había dicho al rey Herodes que no podía estar con ella, no podía haberse casado con ella, porque esa mujer era la esposa de su hermano. Y esto le trajo problema y lo metieron a la cárcel. Herodías quería la cabeza de Juan, lo odiaba, pero Herodes lo respetaba y le temía a Juan. Sabía que era un hombre de Dios. Versículo número 3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, se está cumpliendo la profecía donde se anunciaba que yo haría lo que estoy haciendo. Y entonces los discípulos regresaron a hablarle a Juan y darle la prueba, la evidencia que Cristo es aquel de quien había anunciado Isaías que haría milagros y maravillas. Isaías 35, 5 y 6. Muy bien. Letra G. Maestro de parábolas. Cuando usted lee los evangelios, descubre, especialmente hay mucha parábola en San Mateo, descubre cómo Cristo abrió su boca en parábolas tantas y tantas veces. Veamos el cumplimiento de la profecía y tomemos un par de minutitos para hablar de las parábolas. Hay por lo menos 2 series o 3 series que grabamos acerca de las parábolas en la página lavozdelconsolador.org, que puede copiar libremente y estudiarla cuando guste. Maestro de parábolas, Salmo 78, versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. En San Mateo capítulo número 13, versículo 34-35 dice la Biblia: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Parábolas. Parábolas significa comparación y llama la atención para qué Cristo hablaba en parábolas y por qué Cristo hablaba en parábolas, el propósito y la causa. Cuando usted lee el Evangelio según San Mateo y lee los capítulos anteriores al capítulo 13, descubre que hay un cambio en la presentación de la palabra de Dios a través de Jesús del capítulo 12 en adelante. Querían buscar razones para acusarlo, condenarlo y matarlo. Al utilizar la parábola, entonces el Señor Jesús se protege. Dice la verdad, pero se está protegiendo. Las parábolas eran usadas por los maestros más sobresalientes del pueblo judío. Los maestros más grandes conocidos hasta esa época eran Hillel, Shammai y Gamaliel, y usaban las parábolas como manera de enseñar o instruir al pueblo. Parábole significa comparación. ¿Por qué y para qué se hablaba en parábola? Número 1. Jesús habló en parábola porque el Antiguo Testamento, Salmo 78, versículo 2, decía que el Mesías abriría su boca en parábola. 1. 2. Jesús hablaba en parábolas porque era un método de enseñanza que se usaba en la época en que él vivió. Y esos importantes maestros que mencionamos utilizaban las parábolas para enseñar al pueblo. Número 3. Jesús habló en parábolas porque la mayoría de la gente que le seguía era gente del pueblo, gente del común del pueblo, y entonces en las parábolas le resultaba más fácil a la gente entender, comprender, conocer lo que Cristo les estaba impartiendo. Como era gente del común del pueblo, Cristo usó parábolas y utilizó muchas figuras o símbolos del diario vivir para enseñar una verdad profunda, una verdad espiritual a través de hechos concretos de la vida diaria. Cristo abrió su boca en parábolas porque los escribas y los fariseos andaban buscando alguna declaración para condenarle y acusarle en el tribunal, pero no podían usar una parábola como una manera o evidencia o prueba para condenarle. Cristo habló en parábolas porque la gente que le seguía, gente normal, la gente del pueblo, tenía una vida determinada por el ambiente. Y cuando enseñaba una verdad o una lección, por ejemplo, la parábola del sembrador, toda vez que alguna de esa gente que estuvo allí viera un sembrador, se acordaría de la parábola. Eran figuras o símbolos del diario vivir que le hacían recordar. No podían usar, como dijimos hace un momento, una parábola para condenarlo en el tribunal. De manera que estas son algunas de las razones por las que Cristo habló en parábolas. Cuando usted lee la Biblia, encuentra tantas parábolas de Jesús, se hace sumamente interesante entenderlas. Repito, lavozdelconsolador.org, allí desarrollamos creo que 3 series acerca de las parábolas que le pueden ayudar como no se imagina. Muy bien, recuerde el libro que estamos recomendando, Palabras de Vida del Gran Maestro. Usted puede copiarlo libremente, pone en su internet Palabras de Vida del Gran Maestro y la palabrita, las siglas clave PDF. Y el libro, ¡pum!, le aparece gratis. Allí va a encontrar muchas parábolas explicadas de una manera maravillosa y hermosa. Muy bien, letra H. Entraría a Jerusalén sobre un asno. Entraría a Jerusalén montado en un asno. Y más claramente en un pollino. Y más claramente en un hijo de una asna. Oiga, interesante cuando uno se pone a ver que Cristo entra montado en el pollino que nadie se había montado. Móntese usted, por si se le ocurre, en un pollino, un asno que no ha sido domado, que todavía ande con su mamá. Y le voy a hacer un cuento.
le va a dar un estrellón como usted no se puede imaginar. Sin embargo, el chiquitín no tumbó a Cristo, se quedó tranquilito. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, siempre cuento algo de un grupo que se inventaron una canción. Los burros no son tan burros, pero dejemos eso tranquilo. En el arca de Noé entraron 2 burriquillos. Este burrito no tumbó a Jesús. Y el asna que montaba a Balaam le habló porque vio el ángel y el profeta no lo vio. Así que tenga cuidado. Como dice la canción, los burros no son tan burros. Muy bien, mire qué interesante se pone esto. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo, solo la Biblia. Y es interesante cuando no hay que argumentar, cuando usted presenta la verdad. ¿Qué estamos estudiando? Que Cristo Jesús es presentado por la palabra de Dios como la verdad. La Biblia nos habla de Jesucristo, su nacimiento, su ministerio, su sacrificio, muerte y resurrección. ¿Dónde? Y es lo que estamos estudiando. Presentando las evidencias donde las profecías del Antiguo Testamento se cumplen fielmente en el Nuevo Testamento. Y esto hace posible, amigo, amiga, que al entenderlo, al conocerlo, comprenderlo y entenderlo, el Santo Espíritu viene, graba esa verdad en su mente y la llena de luz. Fortalece su voluntad y produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. No son palabras de hombre, no es un consejo humano. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, no sobre un caballo, sobre un asno, humilde. Imagine usted, el dueño, el rey, el propietario del universo entero, hizo su entrada triunfante montado en un asno y lo había anunciado el libro de Zacarías. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, mire usted lo que pasa. San Mateo capítulo 21, versículo 6 en adelante. Mire qué cosa linda. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Fiel cumplimiento. Nuestra fe no está basada en los argumentos de una persona. No, nuestra fe está basada, fundada en la roca. Y esa roca es Cristo Jesús. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Letra I. Piedra de tropiezo a los judíos. En el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 22, dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mire lo que dice 1 de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero
Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piense por un momento cómo los escribas y los fariseos, los saduceos, etc., rechazaron a Jesús. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Cuál fue la causa? Porque estaba todo escrito. Todo lo que estamos estudiando ya estaba escrito. Todo lo que estamos leyendo y estudiando ya estaba. Cristo vino y lo cumplió. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Qué fue lo que pasó? Si todas las evidencias estaban dadas, ¿por qué? ¿Por qué rechazaron? Ponga cuidado, amigo, amiga. Ponga cuidado. El desconocimiento de la palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones que nada tienen que ver con Dios. Cuando la persona se aleja de Dios, cuando la persona no se somete a la palabra de Dios, el enemigo viene y toma el control de su vida. No es solo escuchar la palabra, es obedecerla. Recuerde que los judíos le añadieron muchísimas cosas a la palabra de Dios. Le añadieron la tradición. Le añadieron muchísimas explicaciones, comentarios. La Midrash, la Gemara, los Targumes, el Torón, etcétera, etcétera. Muchísimas interpretaciones. Y entonces hicieron más pesado el asunto. Y pusieron a un lado la palabra de Dios y empezaron a enseñar sus tradiciones. San Mateo capítulo 15. Cuando Cristo viene y instaura la verdad, dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y viene y pone la cosa en su lugar. San Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, el Sermón del Monte. Cristo vino a poner las cosas donde están, donde tienen que ir, las cosas como manda Dios. Y así hay una montaña de cosas. Cuando tenga tiempo, léase el Sermón del Monte y busque esas 6 antítesis de Jesús. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Cristo viene a afianzar, a colocar las cosas en su lugar. La piedra de tropiezo a los judíos. Amigo, amiga, el mayor interés de este tiempo debe ser conocer a Jesús, comprender a Jesús, entender a Jesús. La salvación es Cristo Jesús. El Evangelio es Cristo Jesús. El camino para llegar a Dios es Cristo Jesús. La escalera es Cristo Jesús. La verdad es Cristo Jesús. Siendo que todo se reduce, se resume y se enfoca en Jesús, deberíamos especializarnos en el conocimiento de Jesús. Muchas cosas son importantes, pero Cristo es imprescindible. No importa cuándo usted sepa, si no tiene a Jesús, usted está en problemas. A mí me gusta como Pablo dice, 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor. Oiga lo que él dice. Necesitamos despertarnos antes que sea demasiado tarde. Ya hemos visto el nacimiento de Jesús, ya hemos visto el ministerio de Jesús y en la próxima entrega, si Dios quiere, queremos ver la tercera parte, la parte final, sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 1 en adelante. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Si usted mira todos los perfiles que presentan del amor y lo aplica a Jesús, se queda con la boca abierta. Necesitamos conocer a Jesús, porque al conocer a Jesús conocemos a Dios. Primero de Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Necesitamos conocer a Jesús para conocer a Dios. Y aquí los perfiles del amor nos hacen pensar en Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Es de vida o muerte conocer, comprender y entender a Jesús. Amigo, amiga, que el Espíritu Santo pueda reposar en usted. Que el Espíritu Santo pueda habilitarle, capacitarle para que, lleno, ungido, ungida del Espíritu, el Santo Espíritu le inspire a amar la palabra de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Número 1. Amigo o amiga, ¿usted se mantiene firme en su decisión de prepararse para el santo bautismo? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo. Número 2. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿seguimos firmes en ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Seguimos orando por los amigos y amigas que han pedido oraciones para asuntos personales. Seguimos orando por todos aquellos que han puesto en la lista con situaciones de la pandemia. Seguimos orando e intercediendo en su favor. Y seguimos orando también para que el Espíritu Santo nos habilite y nos capacite para el cumplimiento de la misión. Ponemos en las manos de Dios a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos han apoyado y nos están apoyando para que este sueño del primer volumen salga pronto a la luz y 10,000 familias tengan una copia. Permita Dios que haya que tirar 100,000, 200,000, los miles que sean, pero recuerden que tenemos muchos volúmenes que queremos sacar. Apenas sale el 1 y ya se está trabajando en el número 2 y que se siga trabajando hasta que llenemos en el nombre de Cristo los hogares del conocimiento de Jesús. Es mi sueño ver a 10,000 personas con este panfleto, este folleto, este libro grande en la mano, predicando de Jesús y enseñándole la Biblia a la gente en cualquier rincón de la tierra. Y si usted sabe traducir a otros idiomas, póngase a orar y pídale a Dios la inspiración y ore a Dios y conságrese a Dios y permita el cielo que sea parte del equipo de traductores para que todo este material se vaya en otros idiomas. El folleto de Apocalipsis, un refugio para la familia, si entra a la página, por la gracia de Dios lo tradujeron a 5 idiomas, incluyendo el japonés. Y digo incluyendo el japonés porque imagínese usted el japonés. Y alabado sea Dios que está en japonés, está en español, está en inglés, está en francés, está en italiano y está en japonés. Permite el cielo que todos estos materiales se vayan a todos los idiomas que sean necesarios para que la gente lo pueda entender y comprender y la gente lo pueda compartir. Oremos a nuestro Dios, levante su mano y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, en su mano santa y bendita entregamos a los amigos y amigas que están preparándose para el santo bautismo. Bendígales, cuídeles, protéjales, acompáñales, prospéreles, Señor. Sosténgales con su mano todopoderosa. Oramos, Padre, por aquellos y aquellas que han tomado la decisión de ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores de la voz del Consolador para llevar el Evangelio por toda la tierra. Bendígales abundantemente, Padre. Oramos, Señor, por aquellos y aquellas que tienen problemas personales y han pedido que intercedamos en su favor. Usted conoce los detalles, Señor.
le rogamos que conforme a la fe que puedan tener, usted pueda obrar y producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Que no se haga lo que nosotros querramos, Señor, sino lo que usted sabe que es conveniente que ocurra. Usted conoce el futuro, Señor, y nos conoce a nosotros. Oramos, Padre Santo, por aquellas personas puestas en la lista que tienen problema con la pandemia, que esas personas sean atendidas por usted. Y que más que la salud, primero le dé la salvación y la vida eterna. Oramos, Señor, por todos aquellos y aquellas que gustosamente nos han apoyado para que esta experiencia del libro sea una realidad. Bendígale, prospérele y ayúdele en todo. Usted sabe, Padre, los proyectos que tenemos de ayudar a gente en necesidad. Permita a Dios que de alguna manera eso sea una realidad. Esos lugares y personas que están en nuestro corazón, en nuestra mente, que muy pronto, Señor, puedan ser atendidos también. Oramos, Señor, para que el Santo Espíritu repose sobre todos y cada uno de nosotros y nos habilite y nos capacite para el cumplimiento de la misión. Señor, cámbienos, que el Santo Espíritu nos haga entender que la predicación del Evangelio no son palabras ni argumentos. Que el Evangelio, como dice Jesús en Mateo 24:14, debe ser predicado por testimonio. Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Aquí estamos, Señor. Haga en nosotros conforme a su voluntad. Todos, Padre, le decimos gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.